como hoy este momento constituyente clave que vive el pueblo de Chile, como esta protesta también fuerte que ocurre en nuestros pueblos de Colombia, centrados justamente en una reforma tributaria que quiere asfixiar al pueblo, manteniendo privilegios de una élite. Hoy en el Perú, hoy en América Latina, tenemos, yo creo aquí, donde se asentó el colonialismo y el virreinato, la gran posibilidad también de darle vuelta a esta realidad, porque sabemos que es un foco, un foro, hay mucha expectativa geopolítica sobre lo que ocurre en el país por las riquezas, por el oro, por el cobre, por el gas, por el litio, por el petróleo, es decir, por nuestra biomegadiversidad, por el agua. Hoy es un momento parteaguas, es un hito y estamos convencidos. Nunca se vio, Vladimir, una plaza, la plaza Tupac Amaru en Cusco, lleno de gentes y multitudes, en Puno, Juliaca, Sicuani. Es decir, hoy todo el país, la gente ninguneada, la gente que ha vivido deambulante resolviendo la economía precaria en el día a día, en esta fatiga epidemiológica, le perdió el miedo a la desesperanza, a la muerte. Apenas hemos podido enterrar entre llanto a nuestros compatriotas fallecidos. Por oxígeno se muere la gente aquí en el país. ¿Cuándo nos tratan como si fuéramos pobres en un país rico? Eso no puede ser. Eso está en juego hoy en el país. Esa es la similitud de nuestros pueblos descamisados de América Latina, que se levantan respetuosos de sus mecanismos democráticos, pero diciendo que una democracia que no se traduce en comida, en respeto, en dignidad, ¿para qué sirve? Hay que transformarla. Fíjense que al Perú llegó Leopoldo López, dirigente opositor venezolano, a apoyar la candidatura de Keiko Fujimori, y ella se comprometió delante de Leopoldo López y de Mario Vargas Llosa, antiguo oponente político del Fujimorismo, a preservar la democracia, Les pregunto, ¿cómo evalúan ustedes la presencia de estos personajes conocidos internacionalmente en el Perú en este momento? El régimen democrático significa democratización de la economía, y eso es lo que no hay en el Perú. Significa democratización de la educación, los derechos sociales, salud, educación, vivienda, empleo, y eso no hay en el Perú. Por lo tanto, lo que ellos han venido a juntarse es para defender el modelo económico de privilegio, de explotación, de usufructo. Les importa más la utilidad, la renta, que la moral, porque ahora entendemos la desesperación de esta cruzada neoliberal que pretende defender el modelo económico a costa de todo, sabiendo bien que la única candidata presidencial que está a punto de un proceso judicial abierto por lavado de activos y corrupción, y que el Poder Judicial está pidiendo 30 años de cárcel, es la señora Fujimori. Cuando se junta Vargas Llosa, el señor Leopoldo y otros, en realidad están defendiendo la riqueza, el modelo de explotación sobre la gente, sobre la dignidad, y no les importa ni la moral siquiera, porque nuestra lucha es frontal contra la corrupción. Ellos mienten cuando cuelan un mosquito y se tragan un camello, ese camello de la corrupción, de la mafia, es lo que significa la continuidad de esta forma de gobierno inmoral, que se traduce en la representación de Keiko Fujimori, el fujimontesinismo que ellos defienden. La economía no es superior a la vida. La economía no es superior a la ética. Hoy nos tiene claro nosotros ese panorama. La Cancillería peruana, por un tuit de Evo Morales, se rasgó las vestiduras y sacó un pronunciamiento institucional, hablando ¿qué?
No se meta, señor Evo Morales, en proceso electoral, porque eso significa injerencia, dicen, en los asuntos internos. Pero hoy, cuando no solamente ese señor Leopoldo o la señora Lilian, etcétera, están en el Perú haciendo campaña a favor de la mafia montesinista y fujimorista en el Perú, no dice nada. Nosotros hemos protestado, reclamamos, eso sí es injerencia, eso sí es estar presente acá en esa cruzada neoliberal de mafia y corrupción que los peruanos sabemos identificar. Esta vez no van a comprar con prebendas, con opinión pública manipulada, con los medios concentrados de dominio aquí de la derecha, no van a poder. El pueblo se dio cuenta, estamos con esperanza, rechazamos estas formas de pretender la continuidad de la forma económica y política como estamos hoy en el país. La crisis política hoy, la salida que tiene el Perú es una salida democrática de refundación. No podemos tolerar una salida autoritaria porque no tienen vergüenza. Han ido a tocar también las puertas de los cuarteles para defender su modelo a cuesta de todo. Los peruanos comprendemos, sabemos que hoy también la lucha es por defender el voto ciudadano para que lo que se gane en la cancha no se gane en la mesa. Hoy hay toda una expectativa y una desesperación porque sabemos lo que está en juego y vamos a poder nosotros como Juntos por el Perú, un partido de izquierda peruana que hoy respalda lo que significa el profesor Pedro Castillo en la defensa del voto, en la calle, porque el movimiento popular, el movimiento social ha de ser la garantía hegemónica de los cambios democráticos que el Perú necesita a entrada de su bicentenario. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, continuaremos conversando con Roberto Sánchez Palomino, quien es presidente del partido Juntos por el Perú. Así que bueno, nuestra etiqueta para el día de hoy, Perú a la una. Ya venimos conversando con Roberto Sánchez Palomino, quien es presidente del partido Juntos por el Perú, que respalda la candidatura de Pedro Castillo a la presidencia de esta hermana nación suramericana. Me gustaría hablar un poco de Pedro Castillo. ¿Quién es Pedro Castillo? ¿De dónde salió como figura política, su trayectoria sindical? ¿Qué hacía antes de ser candidato presidencial? ¿Solamente era maestro? ¿Era activista político? ¿De dónde viene Pedro Castillo? El profesor Pedro Castillo es del departamento, la región de Cajamarca, una región altamente de potencial de minería. Ahí están los grandes proyectos, por ejemplo, siempre se ha hablado de Oconga, ¿no? Pero además, él como profesor rural del campo, pudo liderar, además él como rondero, ¿no? Que es un activista de la comunidad rural altoandina que imparte disciplina. Esos son los ronderos que cuidan la seguridad, la organización comunal. De allí él como maestro lideró hace algunos años una huelga nacional magisterial. Los docentes salieron en todo el país y hackearon al Estado respecto a los derechos importantes de la educación, la reforma educativa y los derechos de los profesores. Es allí donde él toma prestancia nacional, ¿no? Militancia partidista no ha tenido. Él viene del movimiento social, fruto desde aquella época, ya en adelante podríamos decir que él es un dirigente sindical de los profesores. Desde entonces no había tenido, más allá de su actividad como profesor y activista en su propia comunidad ronderil, ¿no? De allí es que salta a la palestra en esta época de pandemia y donde su candidatura en la primera vuelta no tuvo el respaldo de los medios de comunicación, no tuvo esa posibilidad
diríamos, de aparecer desde la exposición mediática o programática. Él aparece como actor casi en los últimos 15 o 10 días del cierre de la primera vuelta, como un outsider, como un fenómeno contundente que desde lo rural iba llenando plazas, llenando parques, espacios donde hubiera reunión. Y increíblemente, los medios de comunicación y las encuestas tampoco hablaban de este repunte, de esta incidencia que estaba teniendo de respaldo popular. Una pregunta a propósito de eso. A propósito de eso, señor Sánchez, le quiero preguntar, ¿ha cambiado después de la primera vuelta la conducta de los medios? Porque aquí yo recuerdo que en tiempos de Chávez, cuando Chávez fue candidato, pues los medios lo tuvieron también censurado, relativamente censurado, y en algunos casos muy censurado, pero cuando comenzó a verse que él podía tener la oportunidad de ganar, pues se abrieron los medios a su campaña. ¿Esto ha cambiado en Perú o sigue siendo igual? Debo de decir con vergüenza ajena, como decimos, ¿no? Que nuestros medios de comunicación en el país, la mayoría, no digo todo, porque hay honrosas excepciones, pero la gran mayoría lo insulta, lo discrimina, le ha desarrollado una campaña sucia, ¿no? Entonces, acá decimos terruquear porque a todo le dicen terrorista, violentista, radical. Y se nota en los medios televisivos abiertos, masivos, en los medios escritos, es decir, aún los medios de comunicación, porque están en control de los dueños también de oligopolio en los medios de comunicación. No han variado su actitud. Siguen allí tenaces, golpeando, terruqueando, maltratando, y eso todo el pueblo lo ve. Si hoy día diríamos que ha cambiado la actitud hacia favorecer, no sería así. Vas por las calles de Lima y puedes ver miles de paneles inmensos de pantallas LED a colores digitales, hablando de no al comunismo, no al terruco, no al profesor, mintiendo que te van a quitar tu casa, te van a quitar tu carro, te van a quitar tus ahorros. Es decir, increíblemente, los organismos de control no dicen nada. Increíblemente, ¿no? Muy parecido a lo que ha ocurrido en Colombia, en Brasil, hasta en el propio Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible eso, no? Uno mira una campaña millonaria gigantesca. Es un David contra Goliat, Ahora, pero es un pueblo. a propósito de eso que llaman el fantasma del comunismo, el partido Juntos por Perú, bueno, tiene también el respaldo de otras fuerzas de izquierda en el Perú, pero se ha señalado supuestos vínculos en el pasado entre Pedro Castillo y Sendero Luminoso. ¿Eso es cierto? Pedro Castillo ha reafirmado su profundo respeto por la paz social, la justicia social y con un deslinde sobre lo que significa la violencia y el terror, ¿no? Pero eso los medios de comunicación entra por aquí, sale por allá, no hacen mella de ello, ni culpa ni nada, y siguen ahí machacando, golpeando, como si fuera una realidad de esa naturaleza, ¿no? Indistintamente de ello, nosotros también como Juntos por el Perú somos una coalición de políticos, de partidos de izquierda, donde está el Movimiento Nuevo Perú. Verónica Mendoza ha sido candidata de Juntos por el Perú, pero también se han manifestado a favor en el respaldo político crítico al profesor Pedro Castillo de Perú Libre, que es el partido político con el cual él candidatea, ¿no? Como el Frente Amplio, los partidos socialistas, los partidos comunistas, pero más allá de todo lo que son los partidos de izquierda, también están comunidades amazónicas, ¿no? Quechuas, aymaras, organizaciones sindicales, gremiales, jóvenes, los historiadores
han hecho un pronunciamiento a favor del respaldo de Pedro Castillo. Los científicos, más de 200 científicos peruanos del mundo, están respaldando la candidatura del profesor Pedro Castillo, que ha dicho que acá vamos a tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para diversificar nuestro modelo primario exportador, para diversificar con valor agregado y tecnología los diferentes campos como la agricultura, la pesca, los servicios, el turismo y otras realidades que nos puedan hacer retomar las fuerzas más intrínsecas, más endógenas, más propias de esta realidad llamada el Perú. Es decir, mucha gente está hoy respaldando al profesor Pedro Castillo. ¿Usted cree que va a tener efecto, cree que puede llegar a tener efecto al final esa campaña de identificar a Pedro Castillo con el comunismo, con el chavismo, con el extremismo político? No, creo que no. Creo que no porque, mira hermano, la gente que vive en los cerros, en las partes altas de la zona urbana, periurbanas, ¿no? La gente que está en el Ande, en el campo, sabe muy bien cómo son las cosas aquí en el Perú, cómo se ha batallado con el terrorismo en la época difícil, los ronderos. Él como rondero, los ronderos también pelearon contra el terrorismo que aniquiló hasta los dirigentes populares y sociales que se oponían a métodos autoritarios y de terror y de muerte. Hoy yo creo que la gente en el campo identifica, discierne y sabe que el respaldo, además, si hubiere algunas dudas, puesto que no hay perfección, la certeza categórica de los peruanos es que la corrupción, la mafia, viene del lado del fujimorismo y del lado del profesor y de todo este torrente y este fenómeno político y social, viene la protesta y el sentimiento de refundar el país, el cambio como paradigma del Perú del Bicentenario. Ahora también, insistiendo en la primera pregunta que le hice, me piden que se la repita para que la responda de manera concreta, si hay alguna similitud entre el chavismo y las fuerzas que respaldan al movimiento que está en torno a la candidatura de Juntos por Perú. ¿Pudiéramos decir que Pedro Castillo es un chavismo a la peruana? Diríamos que es un movimiento que desde la base reclama esas mismas reivindicaciones, ¿no? Dignidad, patria, democratización de los derechos, una economía de no privilegio. En cuanto a esa misma realidad que demanda cambio, yo creo que hay una similitud bastante estrecha respecto a cómo a veces nuestro pueblo vive en pobreza y se levanta como movimiento popular y social, tiene esas banderas. Allí radica esa similitud. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría hablar un poco más en profundidad con respecto al programa de gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué va a hacer con la propiedad privada? ¿Qué se plantea en materia de reivindicaciones para los trabajadores? Está planteada la convocatoria de una asamblea constituyente en Perú. En fin, temas que creo que tienen mucho interés para la audiencia venezolana. Y también, por supuesto, las relaciones con América Latina y con Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Roberto Sánchez Palomino, dirigente político peruano, presidente de Juntos por el Perú, una de las fuerzas que respalda la candidatura del profesor Pedro Castillo. Ya venimos. Por el Perú. Le preguntaba sobre cómo se plantea el programa de gobierno de Pedro Castillo en los temas esenciales, propiedad privada, en fin, derechos laborales. Está planteada una agenda de convocatoria, por ejemplo, una constituyente, las relaciones con Estados Unidos, con el resto de Latinoamérica. Sí, en principio diríamos que en los temas fundamentales, luego de 30 años de una constitución que regaló los bienes públicos y que puso a un Estado prácticamente de rodillas frente al gran capital, la necesidad de la época
sensata es de una nueva constitución. Es por eso que la gran medida de un referéndum nacional para validar el camino constituyente, la convocatoria o no a un proceso de esa naturaleza, es lo principal en la propuesta programática y de gobierno del profesor Pedro Castillo. Queremos una nueva asamblea, una asamblea constituyente, una nueva constitución que regule, por ejemplo, en la economía, un Estado que sea regulador, articulador, promotor. Un Estado que tenga sus recursos naturales también con dominio y con soberanía. Nosotros pagamos el gas más caro de América Latina cuando tenemos una muy importante reserva de gas de camisea que ni siquiera se consume en el Perú. La gran mayoría es para venta internacional. Entonces, eso, por ejemplo, es absolutamente insensato. Por eso se ha planteado, ¿no?, asumir desde el Estado la nacionalización del recurso gas, que permita autonomía, beneficio, soberanía sobre ese recurso estratégico. En la minería estamos planteando una revisión de todos los contratos ley que han otorgado exoneración de impuestos a la gran minería en el país. Eso no puede ser, porque si necesitamos financiar el desarrollo, la calidad de vida de los peruanos, necesitamos replantear esos convenios que se llaman en la Constitución de estabilidad financiera tributaria, ¿no? Eso no puede ser. Allí hay un profundo cambio en lo que se ha llamado en el Perú el rol subsidiario en materia de inversión privada, en el caso del Estado, ¿no? El Estado, desde el modelo y la concepción que se está planteando, asumiría ese rol. Pero así también en el Estado estamos hablando de una profunda descentralización. Hoy Lima, el Estado, los ministerios concentran gran parte del recurso público. Aquí se habló de una descentralización, pero fue transferencia administrativa, transferencias de competencias funcionales, pero los recursos están muy desigualmente distribuidos respecto a la realidad en nuestros 25 regiones o departamentos que tiene el país. ¿Qué va a pasar con la propiedad privada? La propiedad privada, señor Sánchez. ¿Se va a respetar la propiedad privada? Sí, en el modelo que está planteando el profesor Pedro Castillo y su programa, hay un diálogo, una primera iniciativa dialogal de concertación con el capital privado, fundamentalmente centrado en las grandes actividades productivas del país. ¿Por qué? Porque el margen de utilidades o el margen de beneficios respecto al Estado y las transnacionales son las más altas de todo el planeta, y eso no puede ser. Aquí se ha hablado primero de una renegociación de los grandes contratos que significan divisas, que significan recursos para el país. Eso se ha planteado en una iniciativa de concertación. Aquí no se quiere expropiar, se quiere estándares internacionales para un ejercicio y una gestión soberana de nuestros recursos, abierta al capital internacional, a la inversión pública, a la inversión privada, pero en condiciones importantes que respeten la autonomía, la soberanía y sobre todo la capacidad de financiar desde el Estado lo que va a significar salud, educación, vivienda, empleo, no como viene ocurriendo hoy, que esta mal llamada economía social de mercado no tiene nada de social, sino de mercantilista, monopólica, oligopólica, y eso va a concluir. Fíjese, por aquí le pregunta Néstor Alfonso, ¿cuál es la lectura o interpretación que usted hace sobre el inmenso número de inmigrantes que han huido de Venezuela para aventurarse a vivir en Perú y hoy no quieren regresar?
Mire, hace algunos años, cuando la derecha peruana motivó también, ¿no? Llamó, hizo ese llamado, porque que un presidente de la República diga en su discurso presidencial, vengan todos, que acá se les va a recibir, y se venía prácticamente como una salida diplomática, ¿no? Donde el punto final era el Perú. Más de 1 millón de hermanos venezolanos aquí en el país, sin planificación, sin una mirada responsable como país de lo que puede significar la carga social, los nuevos asentamientos, ha motivado y nos ha puesto también en crisis. Nosotros como peruanos somos solidarios y fraternos con todos nuestros hermanos de América Latina, pero una recepción de esta naturaleza es irresponsable. Hoy decimos nosotros que sobre la base del derecho humanitario, sobre la base de la solidaridad, tenemos que reordenar, porque hay un 1%, mucho menos que un 1% de los hermanos que hoy venezolanos están en el país, están pues incurriendo en acciones contra la ley, básicamente delitos, ¿no? Y eso aquí se lo levanta para promover una xenofobia, ¿no? Un espíritu contra, y nosotros le decimos no, eso no es la política que nosotros planteamos. Tenemos que reordenar adecuadamente porque es de mutua responsabilidad, ¿no? El flujo ahora de remesas económicas, las condiciones de vida de los hermanos venezolanos hoy en el país no puede ser también sobre la base de la precariedad. Si ya teníamos precariedad, si ya teníamos problemas de financiar nuestro tema social, esto vino también, esta migración vino a agravar la propia situación del Estado, ¿no? Entonces hay que resolver con el derecho internacional, con la fraternidad, con la solidaridad, de tal manera que esto no desequilibre la vida también social, política en el país. Una Más pregunta. allá, ¿Ustedes restablecerían relaciones diplomáticas inmediatamente con Venezuela de ganar la presidencia Pedro Castillo? ¿Sería una medida a corto plazo? nuestra visión de integración en América Latina nos lleva a un reconocimiento de solución. Nosotros no somos injerencistas, ¿no? Por eso desde acá se rechazó categóricamente y eventuales amenazas de intervención militar. Pero tenemos que hacer un mea culpa, también vergüenza ajena propia, por este rol que han jugado estos últimos gobiernos con el llamado el Grupo de Lima, ¿no? O sea, en vez de darle una solución pensando en la gente, en sus poblaciones, han antepuesto criterios económicos, criterios geopolíticos en esa política alineada a Estados Unidos, que en realidad ha demostrado ineficiencia, ineficacia, no solucionar, sino agravar. Miremos el caso de los países de Europa, más resueltos, más maduros para poder atender una realidad de esta naturaleza. Nosotros tenemos que ser capaces en un gobierno del profesor Pedro Castillo, nosotros como fuerzas democráticas, de poner las cosas en la mesa para buscar la salida más idónea, la salida más necesaria que haya que traducir respetando constitucionalmente a sus autoridades en cualquiera de nuestros países. Esa es nuestra visión. Tengo que hacer la pausa nuevamente, pero al regreso me gustaría centrarme en dos temas. Uno, en las relaciones con Estados Unidos. Y dos, ¿cómo cae esta candidatura? ¿Cómo perciben esta candidatura en las Fuerzas Armadas? ¿Habría peligro de golpe de Estado en Perú si gana Pedro Castillo? Vamos a la pausa y ya venimos con Roberto Sánchez Palomino. Hablando con el profesor Roberto Sánchez Palomino, quien es presidente de Juntos por el Perú, uno de los partidos que respalda la candidatura de Pedro Castillo. Le preguntaba sobre las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo esperan ustedes llevársela con Estados Unidos, con esta administración de Joe Biden? Y también el tema militar, que siempre es un asunto
muy espinoso, ¿no? La relación con los militares, sobre todo en un país como Perú, que ha tenido también experiencias de dictaduras militares, ¿no? Si recordamos y los comunicados o los diálogos abiertos que ha hecho el señor Mario Vargas Llosa, en realidad por ahí han tratado de decir que fueron expresiones que se ha desnaturalizado de su contexto, pero no es así. En determinado momento, él refirió que hay un sector, dice, ¿no?, del ejército, de las fuerzas, la marina, que estarían dispuestas a dar un golpe de Estado, dice, ante la eventual victoria del profesor Pedro Castillo. O sea, que lo diga tan suelto de huesos un supuesto demócrata, creo que es muy, muy lamentable. Pero sí es bueno referir que un periodista liberal aquí en el Perú denunció que un sector del fujimorismo, de la derecha más recalcitrante, había hecho una visita tocando las puertas de los cuarteles para preparar también una cesta militar, un golpe ante la eventualidad de una victoria política del profesor Pedro Castillo. Es decir, y si uno tiene allí diríamos, una cancillería de Torre Tagle que ha ido perdiendo esa escuela, esa diplomacia, ese rol para alinearse, ¿no?, políticamente con lo que estaba dictaminando el gobierno del Trump. Hoy nosotros creemos que es importante realinearse allí, ¿no?, para mantener una visión soberana, profundamente democrática, de respeto, aún con todas sus imperfecciones. Creemos que sigue siendo el modelo más posible de poder desarrollar aquí en el Perú, y ese régimen democrático. Rechazamos totalmente la posibilidad de injerencias que no respeten la voluntad democrática ciudadana. Y si de eso se trata, por ejemplo, azonadas militares, sería muy lamentable. Por eso la serenidad, la madurez del país, hoy teniendo el muy, muy vergonzoso récord de tener más muertes sobre millón en esta pandemia, yo creo que no, sinceramente, no estamos para aventuras de esa naturaleza. Aquí hay que reafirmar el voto ciudadano, el voto de los sectores populares que ya no pueden seguir viviendo como hoy se están las cosas en el país. Ahora, fíjense, a propósito de eso, ¿ustedes tienen confianza en el árbitro electoral, por ejemplo? ¿Creen que hay un peligro de que pudiera ocurrir un fraude en contra de Pedro Castillo? ¿Ese escenario se lo han planteado? ¿Tienen ustedes representación en todas las mesas, en todos los centros de votación? ¿Tienen gente de confianza en el organismo electoral? Sabemos bien que hoy la batalla del domingo 6 está centrada en la defensa del voto, en las actas de sufragio, ¿no? Y todas las fuerzas políticas estamos coincidiendo en las fuerzas con nuestras personas para tener personeros, le decimos aquí, ¿no? Porque sabemos que eso que se gana en la cancha, decimos, no se puede ganar en la mesa. Hoy estamos preocupados porque el Tribunal de Honor del Jurado Nacional Electoral ha renunciado, ¿no?, por desavenencias respecto a que no se le ha dado condiciones para poder ejercer bien ese vigía, ¿no?, de Tribunal de Honor, ¿no?, honoríficos acompañando el proceso Son electoral. una especie de observadores internos. Así es, Ajá. ¿no? Pero a su vez también, por medios de comunicación pública, nos hemos enterado de la negativa de aceptar a observadores internacionales, una internacional progresista que ha llegado a Perú hoy, pero que no tiene el estatus de observadores porque el Jurado Nacional de Elecciones
aludiendo a un reglamento y plazos burocráticos que si llegó o no llegó en la fecha, ¿no?, de solicitud, le está restringiendo ese derecho. Más allá de ello, nosotros por eso hemos invitado a la Unión Europea, están viniendo eurodiputados, están viniendo representantes del Parla Sur, ¿no? Y igual también está en Perú ya la COPAL, Ajá. ¿no?, como diríamos un conjunto también de personalidades que no van a tener el estatus, ¿no?, de observadores internacionales, pero que van a acompañar también como líderes, como autoridades de otros países este proceso. Hoy nos estamos preparando. Sí llamamos a la comunidad internacional a la vigía permanente, porque esa desesperación, esa lucha, esa confrontación que estamos viviendo hoy en el país, no la hemos vivido de tal intensidad en otras épocas. Hay mucho en juego y se nota la desesperación. Entonces, hoy necesitamos prever, prevenir, organizarnos en el frente interno y en el frente internacional para que efectivamente se respete la voluntad ciudadana en estas elecciones, donde nosotros estamos convencidos del respaldo popular al profesor Pedro Castillo. Me dicen que tenemos que hacer una hora de pausa para regresar en cortísimo tiempo para la parte final de esta entrevista con Roberto Sánchez Palomino, presidente del partido Juntos por el Perú, que respalda la candidatura del profesor Pedro Castillo. Ya venimos. Final de esta conversación con Roberto Sánchez Palomino, presidente de Juntos por el Perú. ¿Qué pasará en Perú si gana Keiko Fujimori? ¿Qué panorama se plantearía para ustedes como fuerza política en Perú? Vamos a ponernos en ese hipotético, que yo creo que no va a ocurrir, pero vamos a ponernos en ese hipotético. Hoy, el pueblo que ha salido a las calles, una plaza de armas con 30.000, 40.000, 50.000 personas, sabe y aprenderá que este es el momento muy importante de construir sobre la base de la crisis de representación política y la más grave crisis de la historia republicana en el país, en construir esa nueva dirección del movimiento popular, esa herramienta de poder que es el pueblo organizado, la construcción de poder ciudadano y poder popular. Esta vez es un tema que no tiene retorno. Positivo porque no lo pudo hacer todos los partidos de izquierda ni juntos. No lo hemos podido hacer. Tenemos que ser autocríticos. Pero esta oportunidad hoy de politización adecuada sobre la base de esta grave crisis y la crisis sanitaria nos da también a nosotros la luz de saber que en el campo, en el espacio altoandino, en el espacio rural, en el espacio urbano, podemos organizarnos, podemos replantear nuestras formas de cómo desde la calle, así como la juventud del Bicentenario fue capaz de derrotar al golpe que hizo Merino en el Congreso el año pasado, y con millones de peruanos en las calles se le obligó a renunciar al poder. Este camino es un camino sin retorno, es un camino victorioso. Por eso lo miramos con respeto democrático. Estamos convencidos que vamos a ganar, que la victoria es popular. Pero en el hipotético de no ocurrir, siendo vigilante de los mecanismos democráticos electorales, que estamos preparados para ello, sabremos dar batalla democrática, política, porque nuestro cargo de parlamentario ahora está cifrado en la representación popular social de los sectores al cual hemos construido y tenemos la importante responsabilidad hoy de conducir un parlamento, pero de conducir, yo creo, los destinos del país en este bicentenario de la República, que en medio de más de 187.000 peruanos fallecidos, ni siquiera en la guerra del Pacífico con Chile
fue tan dramático y catastrófico como ahora. Entonces, miramos con dolor, pero con esperanza. El conflicto político en Perú tiene también una base étnica. ¿Cómo evitar que se pueda producir episodios de violencia con el resultado por sectores sociales que se puedan sentir amenazados por la emergencia de un liderazgo con las características de la de Pedro Castillo, muy identificado con las comunidades indígenas y con todo el planteamiento relativo pues a tantos años de exclusión que han sufrido de acuerdo a lo que ha sido su discurso, pues a lo que muestra la historia? Creo que la agenda de los pueblos andinos, amazónicos, esta vez no pueden ser dejados fuera de la mesa. Esta vez deben de estar en la mesa, gane quien gane. Y quien no lo haga, o si llegando no se les considera, va a tener un pueblo de pie. Porque el pueblo aprende su capacidad también de movilización. Y como nunca hoy se pueden haber visto juntos cientos, decenas de miles. Es un fenómeno de convocatoria masiva que el antecedente más cercano podría ser, decimos, lo que generó Ollanta en el Perú. Pero esta convocatoria es 10 veces más que lo que se generó en aquella época. Es más, si nosotros nos remontamos a antecedentes, en la época cuando la izquierda estaba unida, también era fuerte, pero no tanto como hoy. Entonces, tú ves hoy en las calles, en las movilizaciones, realmente un fenómeno que es expresión. Ya no se puede tolerar la exclusión, ya no se puede tolerar el privilegio. Y esta época es una época muy novedosa. Estará poniendo en jaque a los politólogos, a la academia, a los opinólogos, como decimos acá. Pero aún es un shock. La clase política aquí en el país todavía no la ve. El mundo académico está absorto de lo que está ocurriendo hoy en el país. Es más, porque aquí se ha demostrado que no puedes tener presencia en medios, no importa. No estás en el Twitter, en el Facebook, pero estás en la calle, en el campo. Y eso ha sido un fenómeno mucho más grande y superior, socialmente hablando, política, electoralmente hablando, que lo que hoy podemos nosotros presenciar en la prensa hablada, en la prensa televisiva en el Perú. Es una crisis. ¿Estamos preparados para esta crisis? Creo que es un momento refundacional para el país. Queremos verlo con responsabilidad ciudadana, democrática, popular, pero no es posible, sería inmoral continuar como se encuentra viviendo hoy el Perú. Se acabó eso. Bueno, le agradezco mucho a Roberto Sánchez Palomino, presidente del partido Juntos por el Perú, congresista. Gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Y vamos a seguir en contacto pendiente de los resultados de este domingo. Muchas gracias por haber aceptado la conversación y saludos a todo el pueblo peruano. Que todo salga bien y en paz en esta elección del próximo domingo. Muchas gracias. Y a ustedes, a todo el pueblo venezolano y de América Latina y todos los que te siguen. Muchas gracias. Un placer haberlo tenido como invitado en el día de hoy. Bien, queridos amigos, los invitamos para que mañana nos acompañen nuevamente acá en Vladimir a la Una. Sigan en sintonía de Globovisión.